En de la era digital, cuando el chirrido del módem de marcación era la banda sonora de una revolución inminente, nació una de las tácticas más insidiosas de la historia del cibercrimen. El phishing no comenzó con algoritmos complejos ni con inteligencia artificial, sino con una simple mentira disfrazada de autoridad. Imaginen el año 1995. El Internet era un vasto océano inexplorado, un lugar de inocencia donde los usuarios confiaban plenamente en lo que veían en sus pantallas. América Online, o AOL, era el gigante que dominaba este nuevo mundo, conectando a millones de personas por primera vez. Fue en este entorno de confianza ciega donde los primeros piratas informáticos, conocidos como phreakers, decidieron aplicar sus conocimientos de manipulación telefónica al mundo de los datos. El término phishing surgió como un guiño a la subcultura del phone phreaking, sustituyendo la F por PH en un acto de rebeldía lingüística. Estos pioneros se dieron cuenta de que era mucho más fácil engañar a una persona para que entregara su contraseña que intentar vulnerar los robustos sistemas de seguridad de AOL. Así, lanzaron el primer anzuelo digital, esperando que algún usuario desprevenido mordiera la carnada. Lo que comenzó como una travesura de adolescentes curiosos, pronto se transformaría en una industria global multimillonaria, capaz de derribar imperios y vaciar cuentas bancarias con un solo clic. En esta exploración profunda, desentrañaremos cómo estos primeros atacantes perfeccionaron el arte del engaño, evolucionando de simples mensajes de chat a sofisticadas campañas de ingeniería social que pusieron de rodillas a la infraestructura digital moderna. Bienvenidos al origen de la estafa más exitosa de la historia, donde el eslabón más débil no es el código, sino la psicología humana misma. Para entender el ascenso del phishing, debemos diseccionar la mecánica de sus primeros ataques. En los años 90, los hackers utilizaban herramientas rudimentarias pero efectivas para automatizar su engaño. Una de las más famosas fue AOL, un programa creado por un joven hacker que permitía a cualquier usuario con malas intenciones realizar ataques masivos de manera automática. Con AOL, los atacantes podían crear cuentas temporales y enviar mensajes instantáneos a miles de usuarios de AOL simulando ser parte del equipo de soporte técnico. El mensaje era simple: hubo un problema con su cuenta, por favor verifique su información de facturación y proporcione su contraseña para evitar la desconexión. Para un usuario que apenas estaba aprendiendo a usar el correo electrónico, este mensaje parecía legítimo y urgente. La urgencia es el motor principal del phishing, crea un estado de pánico que anula el pensamiento crítico. Los atacantes sabían que si presionaban lo suficiente, la víctima no se detendría a pensar por qué el soporte técnico le pedía una contraseña que ellos ya deberían tener. Este fue el nacimiento de la ingeniería social digital. El atacante no necesitaba ser un genio de las matemáticas, solo necesitaba ser un buen actor. Cada contraseña obtenida era una victoria, un pase libre para explorar la vida digital de otra persona o para vender esa información en los incipientes mercados negros de la red. La simplicidad del método era su mayor fortaleza, y su éxito inicial sentó las bases para todo lo que vendría después, demostrando que el factor humano era la vulnerabilidad más persistente del sistema. A medida que AOL intentaba cerrar las brechas de seguridad, los phishers se volvieron más creativos, diversificando sus tácticas y expandiendo su alcance. Ya no se trataba solo de mensajes instantáneos. Comenzaron a utilizar el correo electrónico como su principal vector de ataque. El correo electrónico permitía un anonimato mucho mayor y la capacidad de llegar a personas fuera del ecosistema de AOL. Durante esta fase de transición, los atacantes empezaron a falsificar los encabezados de los correos para que parecieran provenir de dominios legítimos. Esta técnica, conocida como spoofing, hacía que el remitente pareciera ser un banco, una tienda en línea o un servicio gubernamental. El engaño se volvió visualmente más sofisticado. Los hackers empezaron a incluir logotipos oficiales, fuentes tipográficas corporativas y un lenguaje formal que imitaba a la perfección la comunicación institucional. Sin embargo, detrás de esa fachada profesional, el objetivo seguía siendo el mismo: capturar credenciales. Los primeros filtros de spam eran casi inexistentes, lo que significaba que estos correos llegaban directamente a la bandeja de entrada principal. La tasa de éxito era asombrosamente alta.
Millones de personas, acostumbradas a la veracidad de la correspondencia física, trasladaron esa confianza al mundo digital sin sospechar que cualquier persona con una conexión a Internet podía pretender ser quien quisiera. El phishing estaba dejando de ser un juego de niños para convertirse en una herramienta de crimen organizado, atrayendo a criminales que veían en el anonimato de la red el refugio perfecto para sus actividades ilícitas. El cambio de milenio trajo consigo el estallido de la burbuja de las .com y un aumento masivo en el comercio electrónico. Con sitios como eBay y PayPal convirtiéndose en nombres familiares, los phishers encontraron minas de oro de información financiera. Ya no solo buscaban contraseñas de acceso a Internet, ahora buscaban números de tarjetas de crédito y detalles de cuentas bancarias. Fue durante este periodo, entre 2001 y 2004, cuando el phishing experimentó un crecimiento exponencial. Los atacantes desarrollaron lo que ahora conocemos como páginas de aterrizaje falsas. El proceso era el siguiente. Enviaban un correo electrónico alertando sobre una actividad sospechosa en la cuenta del usuario. Incluían un enlace que parecía llevar al sitio oficial, pero que en realidad dirigía a una copia casi idéntica controlada por el hacker. El usuario, creyendo estar en el sitio seguro de PayPal, introducía sus datos con total tranquilidad. Esta técnica de clonación de sitios web fue un salto tecnológico significativo. Requería conocimientos de HTML y diseño gráfico, elevando el nivel de la estafa. Además, los criminales empezaron a utilizar nombres de dominio que eran variaciones visuales de los originales, como paypal1.com en lugar de paypal.com, aprovechando que el ojo humano a menudo pasa por alto pequeños detalles tipográficos. Esta era marcó el inicio del phishing financiero a gran escala, donde las víctimas ya no perdían solo su tiempo o su cuenta de chat, sino sus ahorros de toda la vida. La psicología detrás del phishing es fascinante y aterradora a la vez. Los expertos en seguridad a menudo dicen que el phishing es un ataque al hardware biológico, el cerebro humano. Los atacantes explotan disparadores psicológicos universales como el miedo, la curiosidad, la urgencia y la autoridad. Cuando recibes un mensaje que dice «Su cuenta será suspendida en 2 horas», tu cerebro entra en un estado de alerta que prioriza la acción rápida sobre el análisis lógico. Este secuestro de la amígdala es lo que hace que incluso personas tecnológicamente avanzadas caigan en la trampa. Los primeros hackers entendieron esto instintivamente. Diseñaron sus ataques para que ocurrieran en momentos de vulnerabilidad, como tarde en la noche o durante las vacaciones, cuando el personal de soporte legítimo es más difícil de contactar. Además, el phishing jugaba con la novedad del medio. En los primeros años del 2000, recibir un correo electrónico todavía se sentía como algo especial o importante, a diferencia de la fatiga digital que experimentamos hoy. Los criminales también utilizaban la técnica del pie en la puerta, pidiendo primero algo pequeño o trivial para luego escalar a información sensible. Esta manipulación emocional es la que ha permitido que el phishing perdure durante décadas. Mientras que el software puede ser parchado, la naturaleza humana permanece constante. Los hackers no están hackeando computadoras, están hackeando personas, utilizando palabras como armas para abrir las puertas de las bóvedas digitales y más seguras del mundo. A medida que avanzamos hacia mediados de la década de 2000, el phishing comenzó a ramificarse en formas más especializadas. Una de ellas fue el spear phishing, o phishing dirigido. A diferencia de las campañas masivas que enviaban millones de correos al azar, el spear phishing se centraba en individuos o empresas específicas. Los atacantes investigaban a sus víctimas, utilizando información pública para personalizar el mensaje. Podían mencionar el nombre de un colega, un proyecto reciente o un evento de la industria, haciendo que el correo parecía increíblemente legítimo. Esta técnica fue utilizada en algunos de los ciberataques más devastadores contra corporaciones y agencias gubernamentales. El objetivo ya no era solo el dinero rápido, sino el espionaje industrial, el robo de propiedad intelectual y la infiltración en redes críticas. El spear phishing demostró que la cantidad no siempre es mejor que la calidad en el mundo del cibercrimen. Un solo correo bien redactado dirigido a un ejecutivo de alto nivel podía abrir las puertas a toda la infraestructura de una multinacional.
Esto obligó a las empresas a replantearse su seguridad, dándose cuenta de que sus firewalls de millones de dólares eran inútiles si un empleado hacía clic en un enlace malicioso. El campo de batalla se había trasladado a la bandeja de entrada de cada empleado, convirtiendo a cada individuo en un guardián potencial o en un punto de entrada para el desastre. Otro hito en la evolución del phishing fue la introducción del pharming. A diferencia del phishing tradicional, que depende de que el usuario haga clic en un enlace falso, el pharming es mucho más sutil y peligroso. Los atacantes infectan el servidor DNS o modifican el archivo hosts en la computadora de la víctima para redirigir el tráfico de un sitio web legítimo a uno fraudulento de forma automática. El usuario puede escribir manualmente www.mibanco.com en su navegador, ver el nombre correcto en la barra de direcciones y aún así terminar en un sitio controlado por criminales. Esta técnica eliminaba la necesidad de un correo señuelo, haciendo que el ataque fuera casi invisible para el usuario promedio. El pharming representó un nivel superior de sofisticación técnica, requiriendo vulnerar la infraestructura de Internet misma o utilizar malware para alterar la configuración del sistema operativo. Esto llevó a una carrera armamentista entre los desarrolladores de navegadores y los criminales, dando lugar a la implementación masiva de certificados SSL y el protocolo HTTPS. Sin embargo, incluso con estas protecciones, los atacantes encontraron formas de engañar a los sistemas de validación o de comprar certificados legítimos para sus sitios falsos. El pharming demostró que la confianza en la infraestructura técnica también podía ser manipulada, dejando a los usuarios en un estado de paranoia constante, donde ni siquiera escribir la dirección correcta garantizaba la seguridad. Con el surgimiento de las redes sociales a finales de la década de 2000, el phishing encontró un nuevo y fértil terreno de caza. Plataformas como Facebook, Twitter y LinkedIn se convirtieron en depósitos masivos de información personal que los atacantes podían utilizar para dar credibilidad a sus estafas. Los phishers empezaron a secuestrar cuentas de redes sociales para enviar mensajes maliciosos a los amigos y contactos de la víctima. Recibir un enlace de un amigo que dice «No vas a creer lo que vi en este video» es mucho más efectivo que recibir un correo de un extraño. Esta confianza social fue explotada al máximo. Además, las redes sociales permitieron a los atacantes realizar un reconocimiento profundo antes de lanzar un ataque de spear phishing. Podían conocer tus intereses, tus viajes, tu lugar de trabajo y tus relaciones familiares solo con mirar tu perfil público. El phishing se volvió más conversacional y menos transaccional. Ya no se trataba solo de un formulario de banco, sino de una interacción social que se sentía orgánica. Esta era también vio el nacimiento del vishing, o phishing de voz, donde los atacantes utilizaban sistemas de telefonía IP para falsificar números de teléfono y realizar llamadas automáticas o manuales, pretendiendo ser agentes de seguridad bancaria. La convergencia de lo social, lo vocal y lo digital creó una red de engaño de la que era cada vez más difícil escapar. La economía del phishing también sufrió una transformación radical con la aparición del Phishing as a Service, PaaS, en la Dark Web. Los criminales más experimentados empezaron a vender kits de phishing completos a delincuentes menos técnicos. Estos kits incluían todo lo necesario: plantillas de correos electrónicos en varios idiomas, copias perfectas de sitios web bancarios, bases de datos de correos electrónicos y sistemas de gestión de datos robados. Esto democratizó el cibercrimen, permitiendo que cualquier persona con unos pocos cientos de dólares en Bitcoin pudiera lanzar una campaña global de phishing. La industrialización de esta práctica significó un aumento masivo en el volumen de ataques. Ya no eran ataques aislados, sino oleadas constantes y automatizadas que golpeaban a millones de personas cada día. Los desarrolladores de estos kits incluso ofrecían soporte técnico y actualizaciones para evadir los últimos filtros de seguridad, operando como empresas de software legítimas, pero en la sombra. Esta profesionalización llevó a la creación de infraestructuras de botnets, redes de computadoras infectadas que se utilizaban para enviar spam de phishing de forma masiva sin que los dueños de las máquinas se dieran cuenta.
El phishing se había convertido en una maquinaria bien engrasada, una hidra de 1000 cabezas que por cada sitio cerrado habría 10 más en cuestión de minutos. Uno de los casos más notorios que ilustra el poder del phishing fue el ataque a la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016. A través de un simple correo de phishing que simulaba ser una alerta de seguridad de Google, los atacantes lograron obtener acceso a la cuenta de correo de John Podesta, el jefe de campaña. El mensaje le pedía que cambiara su contraseña debido a un supuesto intento de acceso desde Ucrania. Un error de un asesor, que calificó el correo como legítimo en lugar de ilegítimo, llevó a Podesta a hacer clic y entregar sus credenciales. El resultado fue la filtración de miles de correos electrónicos confidenciales que dominaron el ciclo de noticias durante meses y, según muchos analistas, influyeron en el resultado de las elecciones. Este incidente elevó el phishing de ser un problema financiero a una amenaza a la seguridad nacional y la estabilidad democrática. Demostró que no importa cuánta seguridad tecnológica rodee a una organización, si un solo individuo en una posición clave comete un error humano, todo el sistema puede colapsar. El phishing se consolidó como la herramienta preferida no solo de criminales comunes, sino también de grupos de amenazas persistentes avanzadas, APT, respaldados por Estados-nación, utilizados para el sabotaje político y el espionaje geopolítico. La respuesta de las autoridades y de la industria tecnológica ante el auge del phishing ha sido una lucha constante por mantenerse al día. A mediados de la década de 2000 se formó el Anti-Phishing Working Group, APG, una coalición internacional de empresas, agencias de ley y universidades dedicadas a combatir este crimen. Se implementaron tecnologías como DMARC, SPF y DKIM para autenticar los correos electrónicos y dificultar el spoofing. Los navegadores modernos empezaron a incluir listas negras en tiempo real y advertencias visuales de sitio no seguro en rojo brillante para alertar a los usuarios. Sin embargo, los phishers respondieron con tácticas de evasión más complejas, como el uso de cloaking, donde el sitio muestra contenido legítimo a los escáneres de seguridad y contenido de phishing a los usuarios reales. También comenzaron a utilizar servicios de acortamiento de URLs y redireccionamientos múltiples para ocultar el destino final del enlace. La batalla se trasladó al campo de la inteligencia artificial, donde los filtros de correo ahora utilizan modelos de lenguaje para detectar patrones sutiles de manipulación que antes pasaban desapercibidos. A pesar de estos avances, el volumen de ataques sigue creciendo, ya que los criminales aprovechan crisis globales como la pandemia de COVID-19 o desastres naturales para lanzar campañas basadas en el miedo y la necesidad de información urgente, demostrando que su mayor aliado es siempre el contexto social. El phishing no solo se limitó al correo y la web. Con la explosión del uso de smartphones, nació el smishing, o phishing a través de SMS. Los mensajes de texto tienen una tasa de apertura mucho mayor que los correos electrónicos, y la gente tiende a confiar más en ellos. Un mensaje que dice, su paquete de Amazon tiene un problema de entrega, haga clic aquí, es extremadamente efectivo porque el usuario suele estar esperando un paquete en la vida real. El smishing aprovecha la pantalla pequeña de los teléfonos, donde es más difícil inspeccionar las URLs completas o verificar la identidad del remitente. Además, los atacantes empezaron a utilizar códigos QR maliciosos, una técnica llamada quishing. Al escanear un código en un lugar público, como un restaurante o una parada de autobús, el usuario es dirigido a un sitio de phishing sin ver nunca la URL. Esta evolución hacia lo móvil ha hecho que el phishing sea omnipresente, persiguiéndonos en nuestros bolsillos a todas horas. La inmediatez de los dispositivos móviles favorece la impulsividad, que es exactamente lo que el atacante necesita. El phishing móvil ha demostrado ser una de las fronteras más difíciles de defender, ya que mezcla la vida digital con el espacio físico de una manera que las defensas tradicionales de red no pueden cubrir fácilmente. En el ámbito corporativo, una variante particularmente devastadora del phishing es el Business Email Compromise, o estafa del CEO. En este escenario, los atacantes no buscan contraseñas, sino que engañan a los empleados del departamento financiero para que realicen transferencias bancarias masivas. Lo hacen suplantando la identidad de un alto ejecutivo o un proveedor de confianza.
El ataque suele comenzar con una fase de vigilancia silenciosa, donde el hacker accede a la cuenta de correo de un empleado y observa las conversaciones durante semanas para entender el lenguaje, los procesos y las relaciones comerciales. Luego, en el momento preciso, por ejemplo, un viernes por la tarde, cuando el jefe está viajando, envían un correo solicitando un pago urgente para una adquisición secreta o una factura vencida. Como el correo proviene de la cuenta real del jefe o de una dirección casi idéntica y el tono es el correcto, el empleado suele obedecer sin cuestionar. El FBI ha reportado pérdidas de miles de millones de dólares anualmente debido a este tipo de phishing. Es un recordatorio de que el engaño más peligroso no es el que parece un virus, sino el que parece una instrucción legítima de trabajo, explotando la jerarquía y la obediencia organizacional. La llegada de la inteligencia artificial generativa ha marcado el inicio de una nueva y oscura era para el phishing. Herramientas como ChatGPT y otros modelos de lenguaje permiten a los atacantes crear correos de phishing perfectos sin los errores gramaticales o de ortografía que antes servían como señales de alerta. La IA puede traducir y localizar ataques a cualquier idioma y cultura con una precisión asombrosa, permitiendo que un criminal en un continente ataque a víctimas en otro con total credibilidad. Pero lo más inquietante es el uso de deepfakes de audio y video. Ya se han registrado casos donde empleados transfirieron fondos después de recibir una videollamada de su jefe, generada por IA en tiempo real, con su voz y rostro exactos. Esto rompe la última barrera de defensa, la verificación visual y auditiva. El phishing ha evolucionado de un texto mal escrito en un chat de AOL a una realidad sintética donde ya no podemos confiar en nuestros propios ojos y oídos. Estamos entrando en un mundo donde la autenticidad es difícil de probar y la manipulación es indistinguible de la verdad. Esta nueva frontera requiere no solo mejores herramientas de detección, sino un cambio profundo en cómo verificamos la identidad en el espacio digital, moviéndonos hacia sistemas de confianza cero donde nada se asume como real sin una prueba criptográfica. Para defendernos del phishing, debemos entender que no existe una solución única de balas de plata. La seguridad es un enfoque de múltiples capas. La primera y más importante es la educación. Los usuarios deben ser entrenados para reconocer las señales de alerta, la urgencia excesiva, las solicitudes de información sensible por canales inusuales y los enlaces que no coinciden con su destino. Sin embargo, la educación tiene sus límites, porque los humanos cometemos errores, especialmente bajo estrés. Aquí es donde entra la tecnología. El uso de la autenticación de dos factores, 2FA, especialmente a través de llaves físicas de seguridad como YubiKeys, es la defensa más efectiva contra el robo de credenciales. Incluso si un atacante obtiene tu contraseña, no puede acceder a tu cuenta sin el segundo factor físico. Además, las empresas están implementando sistemas de análisis de comportamiento que pueden detectar si una cuenta está siendo utilizada de manera inusual. La lucha contra el phishing es una maratón, no un sprint. Requiere una vigilancia constante y una cultura de escepticismo saludable. Debemos aprender a pausar y verificar antes de actuar, rompiendo el ciclo de respuesta impulsiva que los phishers han explotado durante los últimos 30 años. El impacto económico y social del phishing es incalculable. Más allá de las pérdidas financieras directas que se cuentan en miles de millones de dólares cada año, existe un costo intangible, la pérdida de confianza. El phishing erosiona la confianza en las instituciones bancarias, en el comercio electrónico y en nuestras comunicaciones personales. Las víctimas de phishing a menudo experimentan sentimientos de vergüenza, ansiedad y vulnerabilidad, como si hubieran sido asaltadas en su propia casa. En algunos casos, las estafas de phishing han llevado a la quiebra de pequeñas empresas y han destruido los ahorros de jubilación de personas mayores, que son a menudo el objetivo principal de los atacantes debido a su menor familiaridad con la tecnología. El phishing también ha sido utilizado como herramienta de acoso y persecución política, exponiendo la vida privada de activistas y periodistas.
es un recordatorio de que la tecnología, aunque nos ha brindado herramientas increíbles para la conexión y el progreso, también ha creado nuevas formas de victimización que son difíciles de perseguir en un entorno globalizado y anónimo. La lucha contra el phishing no es solo una cuestión de proteger datos, sino de proteger la integridad de nuestra sociedad digital y el bienestar de los individuos que la componen. A pesar de las advertencias constantes, el phishing sigue siendo la causa número 1 de brechas de seguridad en todo el mundo. ¿Por qué sigue funcionando? La respuesta reside en nuestra necesidad intrínseca de conectarnos y ser útiles. Muchos ataques de phishing explotan el deseo de un empleado de ayudar a un cliente o de resolver un problema rápidamente. Los criminales han perfeccionado el arte de la manipulación para que sus solicitudes parezcan beneficiosas o necesarias. Además, el entorno de trabajo moderno, caracterizado por el agotamiento y la sobrecarga de información, es el caldo de cultivo ideal. Cuando un empleado está gestionando cientos de correos al día, es estadísticamente probable que tarde o temprano pase por alto una señal de alerta. El phishing es un juego de números. Los atacantes solo necesitan tener éxito una vez, mientras que los defensores deben tener éxito el 100% de las veces. Esta asimetría es lo que hace que el phishing sea tan persistente. Las organizaciones están empezando a adoptar el modelo de seguridad centrada en el ser humano, que reconoce que los errores ocurrirán y diseña sistemas que mitigan el daño cuando un clic accidental sucede. Es una aceptación de nuestra humanidad, buscando proteger al usuario en lugar de simplemente culparlo. Si miramos hacia el futuro, el phishing seguirá evolucionando junto con la tecnología. Estamos viendo el surgimiento del phishing en entornos de realidad virtual y aumentada, donde los atacantes pueden crear avatares falsos para engañar a los usuarios en espacios inmersivos. También existe la amenaza del phishing cuántico, donde en el futuro, la computación cuántica podría ser utilizada para romper los métodos de cifrado actuales que protegen nuestra información. Sin embargo, el principio fundamental del phishing seguirá siendo el mismo: el engaño. No importa cuán avanzada sea la interfaz, el objetivo siempre será manipular la percepción humana. La historia del phishing nos enseña que la tecnología es un arma de doble filo. A medida que nuestras vidas se vuelven más digitales, los riesgos aumentan, pero también nuestra capacidad de adaptación. La clave para sobrevivir en este entorno no es el miedo, sino el conocimiento. Entender cómo funcionan estas estafas es la mejor defensa que tenemos. El phishing prospera en la sombra y en la ignorancia. Al arrojar luz sobre sus tácticas, le quitamos su poder. La vigilancia no es una carga, sino el precio de la libertad y la seguridad en la era de la información. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo el phishing pasó de ser una broma de hackers adolescentes en AOL a una amenaza geopolítica y financiera global. Hemos explorado la psicología del miedo, la evolución técnica de los sitios clonados y la llegada de la inteligencia artificial. Pero la lección más importante es que el phishing es un espejo de nuestra propia evolución digital. Refleja nuestras dependencias, nuestras vulnerabilidades y nuestra confianza. Cada vez que hacemos clic en un enlace, estamos participando en un ecosistema de confianza que los criminales intentan explotar. La historia de The Rise of Phishing no es solo una crónica de crímenes, sino un testimonio de la importancia de la educación y el pensamiento crítico. A medida que cerramos este capítulo, recordemos que la red es lo que nosotros hacemos de ella. Podemos ser víctimas pasivas o usuarios informados y proactivos. La próxima vez que recibas un correo urgente o una solicitud inesperada, detente un momento. Respira. Verifica. En ese segundo de duda reside tu mayor poder frente a los hackers que han engañado a millones. El conocimiento es el único firewall que nunca puede ser vulnerado por una línea de código maliciosa. En conclusión, el ascenso del phishing nos recuerda que en el corazón de cada gran ciberataque hay una verdad humana simple. Todos somos susceptibles al engaño si el anzuelo es el adecuado. Desde los días de AOL Hell hasta los deepfakes de hoy, el phishing ha demostrado ser la forma más persistente y adaptable de cibercrimen, porque evoluciona con nosotros. No es un problema que se pueda resolver y olvidar,
es una condición de nuestra existencia digital que requiere atención constante. La seguridad no es un producto que se compra, es un proceso que se vive. Al entender las tácticas del pasado, estamos mejor preparados para los desafíos del futuro. Manténgase curioso, manténgase escéptico y, sobre todo, manténgase seguro en este vasto y a veces peligroso océano digital. La historia de los primeros hackers que engañaron a millones es una advertencia, pero también una guía sobre lo que debemos proteger con más celo: nuestra capacidad de discernir la verdad en un mundo de ilusiones digitales. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre la evolución del engaño. ¿Alguna vez has recibido un mensaje de phishing que casi te engaña? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios para que otros puedan aprender y estar alerta. Si te apasiona el mundo del true crime digital y quieres entender mejor los misterios de la red, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido profundo y de calidad sobre las historias que definen nuestra era tecnológica. Gracias por ver y mantente a salvo en la red.